A ver, hay países que, por su pura escala, casi definen un continente entero. Y hoy vamos a analizar uno de ellos, Nigeria. Conocido como el gigante de África, es una nación de proporciones inmensas y con unas complejidades que son, la verdad, fascinantes. Venga, vamos a meternos de lleno. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de Nigeria, empecemos por su gente. Esta es la población estimada para 2024. Es la nación más poblada de África y, ojo, la sexta del mundo. Un auténtico océano de gente que es, sin duda, el corazón que hace latir al país. Y no es solo un gigante en población, ¿eh? Su territorio es sencillamente vasto. Compararlo con California nos da una imagen muy clara de su enorme extensión. Un escenario tan grande como diverso para toda esa gente. Y claro, es que es precisamente en su gente donde reside una de sus mayores riquezas. Y también, como veremos, uno de sus mayores desafíos. Vamos a explorar qué significa ser una potencia demográfica marcada por una diversidad y una juventud, la verdad, asombrosas. Fijaos en este gráfico que nos muestra un mosaico cultural increíble. Aunque grupos como los Hausa, los Yoruba y los Igbo son muy numerosos, solo son una parte de la historia. La clave aquí, lo más interesante, es ese tercio que pone otros, que esconde una pluralidad brutal. Y aquí está el dato que lo confirma todo. Más de 250 grupos étnicos distintos. ¡250! Imaginemos la riqueza cultural que supone eso. Pero claro, también las tensiones que puede generar, sobre todo con unas fronteras heredadas que metieron en el mismo saco realidades muy diferentes. Ahora, atención a este número, 19,3 años. Esta es la edad media de la población nigeriana. Es una de las más jóvenes del mundo. O sea, la mitad del país, la mitad, ni siquiera ha cumplido los 20 años. Esto es algo que define por completo su presente y, por supuesto, su futuro. Y esto nos lleva directos a la pregunta del millón. ¿Esta juventud es un regalo demográfico, un motor de innovación y de crecimiento sin precedentes? ¿O es más bien una bomba de relojería, con millones de jóvenes que necesitan una educación y un trabajo que el país, a duras penas, puede proporcionar? Pasemos ahora a la economía, porque aquí es donde nos encontramos con la gran paradoja de Nigeria. Es la historia de una riqueza en recursos naturales inmensa que convive codo con una desigualdad humana profundísima. Esta es la base de la riqueza del país. El petróleo y el gas natural son, sin duda, los reyes de la fiesta, los que convierten a Nigeria en un jugador clave en el mercado energético mundial. Pero ojo, que sus recursos son mucho más variados que eso. Y claro, toda esa riqueza se traduce en cifras macroeconómicas que impresionan. Este es el PIB estimado para 2024, un número que consolida a Nigeria como una de las mayores economías de todo el continente africano, sin duda. Pero aquí llega el crudo contraste. Lo que nos dice esta cita es demoledor. Hay una desconexión total entre la riqueza del Estado y el bienestar de la gente. Pensemos en ello. Casi la mitad de la población no se beneficia para nada de la enorme riqueza que genera su propio país. Y esta imagen lo ilustra a la perfección, con algo tan básico como el acceso a la electricidad. Mientras que en las ciudades es casi universal, en las zonas rurales apenas una de cada 4 personas tiene luz. Esta brecha en infraestructuras básicas refleja la profunda herida de la desigualdad en el país. Para entender la Nigeria de hoy, es que es fundamental echar un vistazo a su historia política. Ha sido un camino muy turbulento, pero también de mucha resiliencia, para intentar forjar una democracia en un entorno increíblemente complejo. Este cronograma nos lo resume bastante bien. Desde la independencia en el 60, pasando por la traumática guerra civil, hasta hitos más recientes como el fin del régimen militar en 1999, y sobre todo esa transición pacífica del poder en 2015. Eso fue algo histórico, una prueba de madurez democrática. A día de hoy, Nigeria funciona como una república federal presidencial. Su estructura, con 36 estados y una capital federal, busca, sobre el papel, gestionar la enorme diversidad del país, distribuyendo el poder entre el gobierno central y las regiones. Y con esto llegamos a la recta final, que aborda el presente. Porque a pesar de su poder y de su potencial, Nigeria es una potencia que vive bajo una presión inmensa, enfrentándose a unos desafíos internos gravísimos. La lista, la verdad es que es abrumadora. El país lucha en múltiples frentes a la vez. Desde el terrorismo de grupos como Boko Haram o la filial de ISIS en el noreste, hasta el bandolerismo y los secuestros a gran escala, la violencia secesionista, la piratería en sus costas, y a todo esto hay que sumar los conflictos internos, muy violentos por la tierra y los recursos. Es una tormenta perfecta. Y esta cifra nos muestra el coste humano de toda esa inestabilidad. Más de 3,7 millones de personas son desplazados internos a fecha de 2024. Son ciudadanos que han tenido que abandonar sus casas por la violencia. Un drama humano de proporciones, gigantescas.
Y así volvemos al principio. Nigeria es un país de potencial ilimitado y a la vez de desafíos colosales. La pregunta final, la que resume toda su encrucijada, se queda en el aire. ¿Será capaz este gigante de vencer sus demonios internos para por fin alcanzar ese futuro que su gente y todo el continente esperan?